Buenas tardes. Continuamos con este primer seminario iberoamericano de psicopedagogía. Empezamos algunos minutitos posterior a la hora porque se ha puesto muy interesante la compartición de ideas y experiencias. Creo que nos va a hacer falta tiempo. Tómense en cuenta que este es un primer esfuerzo y esperamos, coincidimos todos los que participamos aquí, que va a ser el primero de varios. La última conferencia del día de hoy es titulada Investigación psicopedagógica desde una mirada holística integrativa. La presenta la candidata doctora Javiera Carrasco, del Centro de Estudios Psicopedagógicos TREPEN de Chile. La cuasi doctora es profesional académica y científica chilena, cuenta con 8 años de experiencia en docencia de pregrado, investigación y atención psicopedagógica clínica. Posee mayores competencias en las áreas de evaluación y diagnóstico psicopedagógico, intervención y entrenamiento de habilidades cognitivas, potenciación de habilidades para el aprendizaje, estadística aplicada a las ciencias sociales, diseño y evaluación de proyectos educativos sociales, diseño, construcción y validación de instrumentos de evaluación psicopedagógica y sobre las áreas de epistemología y metodología de la investigación. Disculpa por empezar un poquito tarde, Javiera, pero sé que tú también disfrutaste la demora. Muchísimas gracias por tu generosidad, por tu apoyo, por la respuesta inmediata que nos has dado desde que te convocamos. Y sin más preámbulo, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a todos mis compañeros y compañeras que estamos acá en el, podríamos llamarlo backstage o algo así, que estamos acá y que hemos ido conversando después de cada una de las ponencias que se han podido revisar hoy, escuchar, agradecer por supuesto a la Universidad Autónoma de Baja California, a la Facultad de Ciencias Sociales por esta invitación, que para nosotros, y no voy a ocultar mi emoción, para nosotros es un evento magno para nosotros desde Chile, desde el Centro de Estudios Psicopedagógicos TREPEN. Es un honor, se comparte mucha alegría, estamos muy contentos junto a Rodrigo, también nos encontramos acá con Mariana Echegovi de Argentina, que es una gran amiga nuestra también, y con muchos colegas y muchas colegas que aman esta profesión tanto como nosotros y nosotras. Así es que para mí es un honor, estoy contenta y espero poder entregar lo mejor en esta presentación para ustedes y para quienes están oyendo hoy día la transmisión también. Esta conferencia se denomina Investigación Psicopedagógica con enfoque holístico integrativo, mirada holística integrativa. Y es una propuesta desde el análisis epistemológico metodológico de la psicopedagogía actual. ¿Por qué señalo que desde la psicopedagogía actual? Y aquí voy a hacer una pequeña introducción. Veremos acá, creo que mi señal de Wi-Fi en el sur de Chile está un poquitito lenta, así que me disculpo desde ya si es que existe alguna dificultad en que pase la diapositiva. Vamos a hacer una pequeña introducción previa que tiene que ver con esto que yo señalo como psicopedagogía actual. La psicopedagogía, si bien no es nueva, ¿cierto? No es nueva en términos, y bueno, y Luis lo señaló muy elocuentemente en la primera conferencia de esta jornada, ¿cierto? No surgió hace poquito, sino que lleva bastante tiempo, por lo menos en el inconsciente de las disciplinas del área de las humanidades, ciencias sociales, educación, entre otras, estas últimas décadas, o particularmente esta última década, y también particularmente contextualizando la realidad chilena, en Chile ha tomado una fuerza distinta, se hace necesario comenzar también a hablar de epistemología, como lo mencionaba Emilio Ortiz en 2014, se hace necesario hablar también de objeto de estudio, o objetos de estudio, como señala también Sandra Bertoldi de Argentina. Se hace necesario pensar sobre la misma psicopedagogía, realizar análisis metacientífico y construir teoría y práctica. Aquí yo creo que comulgo bastante con lo que planteaba Mariana en su presentación hace poquito rato, porque estamos en un proceso de deconstrucción y co-construcción.
en una psicopedagogía emergente que cambió de una u otra manera y que nos propone un cambio paradigmático que también nos sitúa en necesidades y en problemáticas que creemos que desde la ciencia deben ser resueltas. A modo introductorio, me gustaría mostrarles esta cita muy reciente, del año 2020, de una revista científica donde Ortiz, Rossi y Cuenca nos dicen lo siguiente. Para él, para ella, ¿cierto? Para este equipo de investigadores e investigadoras, la psicopedagogía está reconocida en el ámbito iberoamericano como ciencia y como profesión con identidad propia, según varios autores. Y con la riqueza de prácticas que son heterogéneas, sobre la base de fundamentos teóricos y metodológicos diferentes, de acuerdo con los contextos históricos, sociales y culturales de cada país en que se ha desarrollado, así como con una diversidad de teorías y estrategias provenientes de otros campos y del interior del mismo que impactan de manera singular en las prácticas de investigación y de intervención de los y las profesionales, eso según Sandra Bertol del 2019. Acá Ortiz, Rossi y Cuenca nos dicen algo, y de hecho es parte de la introducción de un artículo científico publicado en 2020. Nos están diciendo la psicopedagogía cambió. A mí eso me hace mucho sentido. Bueno, Rodrigo, yo creo que comparte eso conmigo. Aquí en Chile también estamos pasando por un proceso sociohistórico y cultural bien potente, donde la arenga es Chile cambió. En la psicopedagogía nos pasa lo mismo. La psicopedagogía cambió, se comenzó a posicionar desde el plano de las ciencias. Ahora, como bien mencionaba también Rodrigo Espinosa hace poquito, posicionarse desde el campo de las ciencias no es en ningún sentido de una manera forzosa de caer en la élite cientificista, en lo absoluto, sino que está basado en algunos argumentos, algunos fundamentos de su historia, ¿cierto? De su construcción, que ha permitido entender que no solamente es un campo de acción. Hace algunos años atrás, cuando se revisaba la bibliografía respecto a psicopedagogía, acá en Chile particularmente, nos encontrábamos con varias definiciones y todas apuntaban a un campo de acción, a ámbitos de acción, a la psicopedagogía como algo que se hacía, no como algo que se pensaba, no como algo que construía otra cosa, no como algo que era dialogante y vinculante. Hoy, desde un paradigma científico o más científico, podemos ir entendiendo que, y aquí voy a hacer una proclamación, como le decía Mariana adelante, podemos ir entendiendo que la psicopedagogía ya no es la misma, o quizás es la misma, pero se ha ido especializando, ¿cierto? Y ha ido especificando su identidad en el transcurso de la historia. ¿Qué contenido vamos a trabajar y vamos a conversar hoy día? Primero, la psicopedagogía propiamente tal y sus niveles de análisis. Esto en base a lo que se plantea desde la epistemología convergente, que en la parte de diagnóstico clínico psicopedagógico hace un análisis muy interesante que me gustaría lo pudiésemos compartir. Luego vamos a hablar de investigación, métodos y técnicas, que también es una temática que nos va a transportar a una posibilidad. Y esa posibilidad se va a transformar en una propuesta a la que yo he llamado transmetodología de la investigación con enfoque holístico integrativo. Entendiendo que, y aquí viene la proclamación, la psicopedagogía, y me hago cargo de esta proclamación, hoy es una ciencia. ¿Pero por qué es una ciencia? En algún momento, en una conferencia que me invitaron a participar en una universidad de otro país, también no de acá de Chile, yo más o menos expliqué este esquema y si bien está acá enunciado, no voy a entrar en el detalle específico, pero sí contarles, sí señalar que nosotros estamos, desde Chile por lo menos, impulsando muy fuertemente la lógica de la psicopedagogía como una ciencia, más allá de una disciplina, y no porque la ciencia sea más o menos que la disciplina, sino porque se cumplen con ciertos criterios que históricamente se han definido desde la ciencia normal particularmente, para estipularla como tal. En primer lugar, la psicopedagogía hoy tiene un objeto de estudio definido, que si bien algunos autores y autoras, en este caso yo pongo la referencia que yo misma elaboré, ¿cierto? Yo misma lo planteé, pero algunos autores y autoras hablamos, no desde hoy, sino que desde hace mucho tiempo, del aprendizaje como el vector.
Ese aprendizaje puede situarse en diferentes contextos y va a tener ciertos matices según la corriente de estudio del autor o la autora, ¿cierto?, que esté trabajando. Por lo menos desde mi punto de vista, el foco de estudio, el objeto de estudio de la psicopedagogía, de esta ciencia emergente, es la naturaleza del aprendizaje humano. ¿Por qué la naturaleza? Porque sabemos que aprender es natural, pero cada ser humano va a aprender de modos distintos. Por lo tanto, van a haber múltiples formas de aprender, múltiples aprendizajes y múltiples naturalezas. No es una, no es única. Va a compartir elementos, ¿cierto?, que se interrelacionan como la cognición, la afectividad, la cultura, pero cada uno de ellos se va a manifestar en las personas que aprenden, en los seres humanos psicopedagógicos, de forma distinta. Por eso se habla de la naturaleza del aprendizaje de los seres humanos. El objeto de estudio finalmente apunta allí y está definido de una otra manera. Hay ciertas divergencias en el concepto, sin embargo, la literatura, cuando se hacen los análisis, finalmente a todos nos lleva de una otra manera a entender que el aprendizaje es el mismo. En segundo lugar, según este diagrama, ¿cierto?, que está elaborado a partir del trabajo de Durkheim, apuntando mucho a la ciencia normal, en su texto Educación y Sociología, él lo plantea estos elementos para referirse a las ciencias de la educación particularmente. Pero abstrayéndolo a la psicopedagogía, igual nos vamos a encontrar con la grata sorpresa de que la psicopedagogía también se refiere a estos observables y demostrables, sin duda alguna, y que tienen características específicas. Insisto en el vector del aprendizaje humano como el elemento central, pero es un elemento que se bifurca, como nos explicaba Rodrigo, que rizoma, ¿cierto? Pero es un hecho que podemos observar y que de una u otra manera se puede demostrar, se puede analizar, etcétera, etcétera. También otro elemento importante que caracteriza a las ciencias es que los hechos que se presentan, ¿cierto?, o los hechos que se estudian dentro de esta ciencia, tienen una capacidad de homogeneización y clasificación, y eso alude directamente al método, no específicamente al método científico que plantea Descartes, pero al método, a la metodología. Y en este caso, en particular, mi especialización es en metodología de la investigación. Y yo he tratado de formular un modelo que apunta a un enfoque holístico integrativo de investigación desde la transmetodología y que la práctica ha funcionado. Más adelante lo vamos a ir hablando un poquito más en detalle. Por último, todas las ciencias, todas, absolutamente todas las ciencias, ¿cierto?, estudian hechos para conocerlos como finalidad última, o sea, para generar conocimiento. Conocimiento situado, contextualizado, un conocimiento que está al alero, ¿cierto?, de los objetos de los cuales se hace cargo esta ciencia, pero genera conocimiento igual. Y la psicopedagogía, en términos bastante simples, cumple con cada uno de estos elementos, y por lo tanto yo hoy día proclamo en este primer seminario iberoamericano de psicopedagogía que la psicopedagogía es una ciencia. Ahora, ¿qué ciencia? ¿Qué tipo? ¿Cierto? ¿Bajo qué paraguas? Eso es algo que vamos a ir desarrollando a continuación, y por supuesto con bases muy fuertes que ya se han conversado desde lo noceológico, ontológico, epistemológico, con las aportaciones de los colegas que han hablado antes que yo en este caso, con Luis, con Mariana, con Rodrigo, y mañana con el doctor, no recuerdo su nombre, me va a disculpar, con el doctor César Zavala, exactamente. Hemos, de una u otra manera, entregado contextos noceológicos, epistemológicos, ontológicos y metodológicos respecto a esta ciencia. En primer lugar, niveles de análisis, que es lo que les comentaba al inicio. Jorge Vizca, en uno de sus textos aproximadamente del año 70, en 1970, Jorge Vizca, argentino, el precursor de la epistemología convergente, al hablar de diagnóstico psicopedagógico, nos plantea 3 niveles de análisis: el nivel metacientífico, nivel científico y nivel técnico. Si nosotros abstraemos esta forma de análisis o estos elementos del análisis de la psicopedagogía a la propia psicopedagogía, nos vamos a encontrar con que en el nivel metacientífico estamos hablando de la episteme, estamos hablando de la construcción epistemológica, de pensar sobre la misma ciencia o analizar la misma psicopedagogía en este caso. Por otro lado, a nivel científico,
nos vamos a encontrar con el análisis de las teorías, con el análisis de lo que está alrededor de la psicopedagogía y lo que permite que se haga psicopedagogía. Y ahí vamos a encontrar métodos, teorías, técnicas de investigación, entre otras cosas. Y por último, a nivel técnico, lo que vamos a analizar es la técnica, pero la técnica entendida no como la técnica de investigación, sino como el quehacer psicopedagógico que se realiza, ¿cierto?, desde la expertise profesional. Estos niveles de análisis de la psicopedagogía nos van a permitir construir modelos. Y esos modelos, finalmente, van a ir haciendo que el camino se visibilice de forma un poco más clara para quienes nos adentramos en la investigación científica en el campo de la psicopedagogía, sobre todo desde el campo científico propiamente tal. Sabemos que hay requisitos, sabemos que se tiene que cumplir con ciertas cosas, y si no conocemos modelos propios, finalmente seguimos pensando que la psicopedagogía carece de cierta validez, entre comillas. Yo creo que no carece de ninguna, pero podemos pensar que carece de cierta validez cuando nos encontramos en el escenario de evaluación psicopedagógica, y ahí me hizo mucho sentido lo que comentaba Luis al inicio, que existe el informe psicopedagógico, la evaluación psicopedagógica, pero ¿quién la hace y por qué se llama psicopedagógica? Y la hacen otros y otras. ¿Por qué no analizamos o cuando en el fondo no analizamos lo que hace la psicopedagogía, caemos finalmente en el error de pensar que no hay nada hecho o que las cosas que se hacen son hechas por otros y tienen que ser hechas por otros? En el caso de la psicopedagogía propiamente tal, la evaluación psicopedagógica, el diagnóstico, entre otros elementos que son procedimentales, aluden a la práctica misma psicopedagógica, o sea, a un análisis a nivel técnico, que tiene que construirse por medio del nivel científico y por supuesto del nivel metacientífico, porque si no pierde un poco de sentido y caemos en un, bueno, voy a decir el término, pero hay un autor que habla de un travestismo epistemológico de la psicopedagogía. Cuando no hacemos estos análisis, tendemos a caer o tenderíamos a caer en este travestismo epistemológico que plantea Aldo Campo, que es un investigador chileno también. Ahora, cada uno de estos niveles de análisis de la psicopedagogía, que son completamente necesarios, que son recíprocos, que son continuos, que son dinámicos, que no existe uno antes que el otro. Si lo analizamos a nivel histórico, podríamos creer, y a mí me ha pasado también cuando lo pienso, podríamos creer que la psicopedagogía partió desde un nivel técnico y hoy recién está en el nivel metacientífico. Yo creo que fue más o menos así, pero sin embargo siempre estuvo latente el análisis científico y metacientífico cuando nosotros queremos fundamentar nuestra práctica, y siempre la hemos querido fundamentar con argumentos que sean válidos, con argumentos que sean correctos para poder definir, bueno, antes todo lo que tenía que ver con el déficit en el proceso de aprendizaje, y hoy con el aprendizaje como parte de la vida, tal como plantea Rodrigo. Estos niveles nos van a dar a entender también que van a existir objetos de estudio, no solamente un objeto inicial que es del que se encarga este nivel metacientífico de su análisis, sino que también vamos a encontrar objetos, en palabras de Sandra Bertoldi, objetos que son disciplinares, objetos que son del quehacer, objetos que son de la práctica, y por lo tanto merece cada uno de ellos sus diferentes análisis para poder, ¿cierto?, desarrollar un trabajo que sea serio, confiable y válido, tal como lo plantea la lógica de la metodología de la investigación. En cuanto a la investigación, métodos y técnicas, aquí nos va a pasar algo. Nos va a pasar que, por lo menos acá en Chile, yo lo voy a contextualizar a nuestra realidad, la investigación psicopedagógica, además del enfoque del modelo de investigación evaluativa, que es un modelo que elaboró Roberto Cariaga Medina acá en Chile, un gran precursor de la psicopedagogía también. Además de esa forma, de ese método, de ese modelo, no se encuentran tantos como uno cree, porque al hacer investigación psicopedagógica, que mayoritariamente se hace para obtener los grados académicos, ¿cierto?, ya sea de título profesional, licenciatura, magíster, doctorado, en el caso de Chile,
no hay mucha práctica en eso de escribir artículos, ¿cierto? De elaborar libros, etcétera, etcétera. Lo que se hace es tomar métodos, técnicas e instrumentos que han sido históricamente desarrollados por otras ciencias, por otros campos del conocimiento, y se trasladan. Aquí voy a hacer también una excepción. Se trasladan a la psicopedagogía, pero en muchos casos sin contextualización. Y ahí caemos en un error gravísimo en términos metodológicos y en términos éticos también. Por ejemplo, evaluaciones psicopedagógicas que no son contextualizadas a realidades específicas. Aplicar test que han sido estandarizados o que han sido baremados, ¿cierto?, en otros países, y con la misma norma que se estableció, norma de estandarización que se estableció en un país X, venir a aplicarla a Chile para hacer un diagnóstico. Esos errores se deben, creo yo también, a la, no sé si falta, pero hay una deuda en la praxis científica, en la praxis del hacer científico, del generar conocimiento científico. Y vamos a entender que entonces que vamos a necesitar de los elementos, o crear elementos, proponer elementos de la metodología de la investigación que nos permita crear conocimiento psicopedagógico válido, que se fundamentan en paradigmas, que tienen diferentes enfoques, que desarrollan metodologías para especificar métodos, técnicas e instrumentos que son propios o que debiesen ser propios. En la imagen de fondo aparece acá un rizoma, o muchos rizomas, no sé, y con bifurcaciones, porque para mí, y en el trabajo que hemos ido desarrollando con Rodrigo Espinosa acá en Chile, nos hace mucho sentido este paraguas de la complejidad, a diferencia de si voy a hablar de paradigma. Yo creo que la complejidad, más allá de adscribirnos como psicopedagogía a las ciencias de la complejidad, yo creo que el gran paraguas es el paradigma de la complejidad. Y va a ser un gran paraguas, porque vamos a entender que el objeto de estudio de la psicopedagogía es un objeto muy complejo. Ni siquiera un poco complejo, sino que muy complejo, muy diverso, muy dinámico. Por lo tanto, si queremos desarrollar conocimiento en esa área, el paraguas de la complejidad acomoda, en términos prácticos, acomoda. Y, además de acomodar, justifica la necesidad de la transdisciplina. Con esto de la ciencia de fronteras que explicaba Rodrigo, se fundamenta mucho la necesidad de la transdisciplina, porque hay cosas que la psicopedagogía no va a poder resolver por sí sola. El aprendizaje es tan diverso, al ser natural en el ser humano y al haber tantos aprendizajes o tipos de aprendizaje como tantos seres humanos en el mundo, va a ser muy necesario trabajar en comunión con otros y otras disciplinas, profesionales, estrategias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, insisto, este paraguas de la complejidad nos va a permitir llegar, ¿cierto?, a poder converger. Generar divergencias, sin duda, pero también converger en la resolución de las problematizaciones que se van generando. Al respecto, ¿cómo investigar? Eso es lo que yo me pregunto, ¿cómo investigar? Y cuando hablo de investigar no me refiero específicamente, y aquí también quiero hacer una proclamación, podríamos llamarla de ese modo, una proclamación ante la necesidad de investigadores e investigadoras que amen aprender, que amen desarrollar conocimiento, no para sí mismos o mismas, sino que para todos y todas, ¿cierto? En el campo de la psicopedagogía particularmente. ¿Existe actividad científica? Sí, existe a nivel iberoamericano. ¿Es tan grande como nosotros quisiéramos? No, pero hay. Y estas últimas décadas particularmente ha habido un aumento, ¿cierto?, muy significativo en términos de investigaciones que son en su mayoría aplicadas en el campo de la psicopedagogía o con elementos de la psicopedagogía. Pero, ¿bajo qué lógica lo hacemos? ¿Bajo qué métodos? Métodos prestados, métodos propios. Y acá aparece una propuesta que es muy interesante, que surge de Efraín Maldonado, respecto a las ciencias de la comunicación. Entendiendo que las ciencias de la comunicación están muy ligadas también a las ciencias de la complejidad, porque ese objeto es un objeto complejo. Y él plantea
un enfoque o un método distinto, más que un enfoque, un método distinto de investigar científicamente en torno a las ciencias de la comunicación, al cual llama transmetodología. Al analizar esta transmetodología que él propone, a nosotros se nos hizo muy interesante. Y al igual que con el esquema inicial que les mostraba de Durkheim, quisimos hacer, junto al equipo de investigación de la Agrupación de Profesionales Psicopedagogos de Chile, quisimos hacer o crear una forma propia de investigar, que pudiese entregarnos las herramientas, que pudiese tener los elementos que necesitamos para conocer este objeto tan complejo en todas sus formas, o en todas las formas que se presente ante nosotros, porque, insisto, cada ser humano aprende distinto, por lo tanto van a haber tantos aprendizajes como tantos seres humanos en el mundo. Pero para por lo menos tratar de llegar a la mejor representación de la situación de aprendizaje de una persona que aprende, ¿cierto? Un ser humano psicopedagogo. Y aparece, como les decía, esta transmetodología, esta propuesta que nosotros abstraemos, ¿cierto? Que nosotros analizamos y la tratamos de incorporar, la tratamos de proponer dentro del marco de la psicopedagogía, ya desde una perspectiva científica. ¿Qué nos va a decir esta transmetodología? Por supuesto, va a estar desarrollada por medio de dimensiones, una dimensión epistemológica, una dimensión metodológica, una dimensión teórica, como todas las ciencias que conocemos, y nos va a invitar a hacer ciertas cosas. La transmetodología de la investigación en psicopedagogía, desde el punto de vista epistemológico, lo que nos va a invitar a hacer es a problematizar tal como planteaba Rodrigo, a problematizar y buscar soluciones, a buscar oportunidades, a observar que van a existir categorías, dimensiones, van a existir conceptos, van a existir elementos que son necesarios de analizar, de construir, co-construir, ¿cierto?, en la comunidad científica psicopedagógica para poder llegar a resolver ciertas problemáticas, en este caso del aprendizaje humano. Por otro lado, en términos metodológicos, aparece acá algo que menciona Efendi Maldonado en 2019, ¿cierto?, sobre la confrontación y confluencia de métodos. En nuestra realidad psicopedagógica del quehacer, entendemos que ocupamos métodos y técnicas y procedimientos científicos de muchas disciplinas, de muchas otras ciencias, y que por lo general, en términos prácticos, sí se confrontan y confluyen, pero en términos de pensamiento científico, muchas veces no. Muchas veces mecanizamos algunas cosas. Pero desde la transmetodología se hace necesario, es una exigencia, confrontar y confluir métodos distintos que van a permitir, como dice acá, la construcción de problemas complejos y el análisis de estos desde una mirada multidimensional, multicontextual, y en lo que palabras de Carrasco, en este caso mía, ¿cierto?, en mis palabras se va a conocer en psicopedagogía como un enfoque holístico integrativo, que en definitiva va a construir un complejo metodológico propio. Estos elementos de la transmetodología y en su dimensión metodológica nos está diciendo que todos esos métodos y técnicas que empleamos, que históricamente hemos empleado, tienen que confrontarse, tienen que confluir y tienen que generar, ¿cierto?, elementos de crisis, elementos de caos, el caos bien entendido, por supuesto, elementos de dinamismo que nos van a permitir conocer, integrar, ¿cierto?, construir, deconstruir al aprendizaje humano para entenderlo y para poder representarlo de una otra manera en la praxis psicopedagógica. Por último, a nivel teórico, esta transmetodología nos va a permitir, como dice acá, construcción de teoría. Pero esta construcción de teoría no va a ser porque sí, sino que va a ser una construcción de teoría bajo la previa problematización, que es muy coincidente con los elementos que hemos hablado antes, ¿cierto? La dimensión epistemológica, la dimensión metodológica. Esta transmetodología de investigación nos invita a abrir las barreras de la metodología de la investigación tradicional. Nos invita a ir más allá del positivismo, nos invita a ir más allá de lo meramente interpretativo, nos invita incluso a ir más allá del multimétodo
de la complementación, ¿cierto?, de la convergencia, y nos invita a pensar que este todo que nosotros queremos conocer, queremos entender, se compone de diferentes partes, pero que cada una de las partes es importante, que no se pueden conocer por separado para llegar a entender al aprendizaje como un todo. Yo encuentro que es maravilloso, encuentro que hace mucho sentido en la praxis misma. Ahora estamos hablando desde un enfoque de metodología de la investigación, desde un enfoque o desde un análisis metacientífico. Sin embargo, en la praxis misma, en el desarrollo mismo de la profesión a diario, ¿cierto?, en el terreno. Acá en Chile se dice donde las papas queman, donde vamos a hacer realmente psicopedagogía, hace mucho sentido, y nos permite ordenar de una otra manera también cómo nos vamos a enfrentar al objeto o los objetos de estudio que emergen de la propia psicopedagogía como ciencia. Entonces, esta transmetodología suena muy bonita, suena súper bonita, pero tiene que fundamentarse en ciertas cosas que deben ser validadas, ¿cierto?, por la comunidad científica. Y la propuesta nos dice lo siguiente. No sé cómo voy en el tiempo porque creo que me emocioné un poquitito. No, voy bien. Creo que voy bien. Ustedes me dicen si vamos bien, si me falta tiempo, me sobra tiempo. Pero como les decía, esta transmetodología debe fundamentarse en conocimiento que sea válido, sin duda alguna. No buscando verdades dogmáticas, sino que buscando mejores representaciones. Eso es por lo menos lo que yo planteo. Entonces nos vamos a encontrar con que esta transmetodología de la investigación se va a fundamentar inicialmente en un paradigma que va a ser este paraguas, ¿cierto?, que nos va a permitir como estar cuidados de una otra manera, nos va a permitir cobijar el conocimiento al que vamos a llamar complejidad, entendiendo que el aprendizaje humano, visto desde, por ejemplo, la teoría del sistema, visto desde la teoría incluso del caos, que es algo que estamos trabajando también, es un sistema complejo. Y al ser un sistema complejo, ¿cierto?, está muy bien resguardado, está muy bien definido dentro del paradigma de la complejidad. Hablar de sistemas complejos es meterse también en otro tema que sería maravilloso que en algún momento lo pudiésemos desarrollar. Con un colega acá en Chile también, con Pablo San Martín, estamos trabajando un modelamiento, en realidad es un antimodelo de un aprendizaje caótico, desde la perspectiva de la teoría de sistemas y desde la perspectiva también de la teoría del caos, entendiendo al aprendizaje humano como un sistema complejo. El otro fundamento tiene que ver con este enfoque holístico integrativo. ¿Y qué significará un enfoque holístico integrativo? Significa que para poder realizar la investigación es necesaria la convergencia y es necesaria la co-construcción, que sin duda alguna va a generar divergencia y va a generar deconstrucción también, respecto a lo que vamos a hacer, respecto al conocimiento que se genere y a la problematización que permita que se genere el conocimiento. Pero vamos a entender que los métodos, las técnicas son necesarias para llegar a conocer algo y que el método que se ocupe, los métodos, porque nunca va a ser uno, los métodos, las técnicas que se ocupen siempre van a ser necesarias y cada una va a hacer su aporte al desarrollo del conocimiento en el campo de la psicopedagogía para conocer y representar el aprendizaje humano. Aquí voy a dar un ejemplo que bueno, siempre lo doy, pero un ser humano que aprende no es un número, o sea, con una prueba estandarizada no basta para conocerlo. Tampoco es mera interpretación, porque en su construcción como ser humano hay muchos más elementos que intervienen, ¿cierto?, en su propia construcción como ser humano. Por lo tanto, y sobre todo como ser humano que aprende, por lo tanto, es necesario integrar, ver a este ser humano que aprende como un todo, y ese todo, si nos vamos a lo metodológico, va a estar compuesto por múltiples dimensiones, va a ser multicontextual, va a ser biopsicosociocultural, por lo tanto es necesaria la convergencia y la co-construcción desde los métodos, desde las técnicas, desde ciertos procedimientos de investigación. El método, vamos a hablar de la transmetodología basado, entendiendo también que no existe un solo método, sino que la transmetodología nos va a permitir converger diferentes métodos para conocer este objeto y que va a apuntar también mucho a lo que plantea Boaventura de Sousa respecto a la ecología de saberes, a utilizar el conocimiento en
función de favorecer el desarrollo de este para todos y todos, a democratizar un poco también el conocimiento. Ojalá que no sea solo un poco, ojalá que lo democraticemos muchísimo, porque las personas necesitamos conocer. El conocimiento es la herramienta o una de las herramientas más importantes para el desarrollo de las personas, para el desarrollo de las sociedades, de los pueblos, etcétera, etcétera. No podemos no conocer. Pero muchas veces el elitismo cientificista nos impide utilizar ciertas cosas porque cree que algo no es válido porque en un libro o en un manual no lo está. Desde la perspectiva de la ecología de saberes vamos a entender, y sobre todo hablando de transmetodología, que los métodos, las técnicas y los procedimientos que nos sirvan, siempre y cuando sean ocupados y sean empleados de forma ética, van a ser necesarios y van a ser válidos para el desarrollo del conocimiento. Por último, esto, que es una propuesta, ¿cierto? ¿Cuáles serían sus principios fundantes? Yo planteo que son dos iniciales. Hay que seguir desarrollando esto y queda para mucha discusión. Pero los principios fundantes serían la acción psicopedagógica, o sea, lo que hacemos, no solo los profesionales y las profesionales de la psicopedagogía, sino los seres humanos que aprendemos, entendiéndonos a los psicopedagogos y las psicopedagogas como seres humanos que aprendemos también. Y por supuesto, el otro principio es el pensamiento psicopedagógico. Y el pensamiento psicopedagógico se va a fundamentar también en la acción psicopedagógica, pero también en el sentir psicopedagógico. Ambas cosas están relacionadas con este ser humano psicopedagógico al que aludimos y que en el fondo es aquel que aprende. Para nosotros también es súper importante mencionar que esta acción psicopedagógica y este pensamiento psicopedagógico tienen una postura. Y aquí yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Rodrigo Espinosa respecto a los aspectos éticos, ¿cierto? A los aspectos estéticos y políticos de la psicopedagogía. Un psicopedagogo y una psicopedagoga debe tener una postura, no se puede abstraer. Y no se puede abstraer no porque sea una exigencia, sino porque naturalmente no se puede, ya que nosotros también nos conformamos como seres humanos que aprendemos. Nosotros también aprendemos. Y al nosotros también aprender, necesariamente debemos accionar y pensar en función de ese aprendizaje, entendiendo que el aprendizaje nos va a permitir un desarrollo del bienestar o nos va a permitir desarrollarnos de manera más integral, que es lo que proponen, ¿cierto?, la UNESCO, los diferentes ministerios de educación, cultura, desarrollo, etcétera, respecto a las personas, que las sociedades, las personas que componen las sociedades puedan desarrollarse de manera integral y alcanzar el bienestar, incluso en palabras de la Organización Mundial de la Salud. Pero nosotros, insisto, no nos podemos abstraer de eso, y pensar y accionar psicopedagógicamente va a tener que ver con aprender, y aprender, sin duda alguna, tiene que ver con el vivir. Entonces, a nivel de conclusión, y no quiero decir conclusión, en realidad por la formalidad le puse conclusiones, pero en realidad vamos a plantearlo como algo más abierto. Van a haber tres cosas importantes que a mí me parecen, además de importantes, valga la redundancia, me parecen necesarias y urgentes. Primero, potenciar la investigación en el campo, entendiendo que la ciencia, la psicopedagogía como ciencia, también es psicopedagogía como vivencia, están vinculadas. El aprendizaje es vivir, el aprendizaje se da en el vivir, en la experiencia. Por lo tanto, la ciencia que va a estar preocupada del desarrollo o de la generación de conocimiento, en este caso situado el aprendizaje humano, debe confluir entre realizar investigación, generar conocimiento, pero un conocimiento que sirva para la vida, ¿ya? Ahí absolutamente vamos a ir derrotando el elitismo cientificista, al cual yo por lo menos no profeso. A mí me gusta investigar, me gusta aprender, me gusta conocer cosas, pero para vivir mejor, para ayudar a otros y a otras a vivir mejor. Yo creo que ese es uno de los elementos éticos y políticos que tiene la psicopedagogía hoy también. Por otro lado, otra conclusión importante es que es necesario divulgar, pensar y dialogar entre todos y todas, entre esta comunidad, y por eso también hoy yo particularmente me siento tan contenta de estar participando en esta actividad con colegas de diferentes países, de diferentes regiones del mundo, ¿cierto? No solamente de Latinoamérica, porque es un escenario propicio para divulgar, para conversar, para converger, para generar divergencias, y eso nos va a permitir construir
un real conocimiento, construir elementos que nos permitan ayudar al otro en su aprendizaje, mediar, acompañar, como planteaba Rodrigo. Y por último, y muy necesario también, muy urgente y también muy contenta de que se esté dando, es esto de la identidad disciplinar. Identidad disciplinar desde la psicopedagogía. Saber qué somos, saber de dónde venimos, saber qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y para eso es necesario la colaboración y la co-construcción entre los y las psicopedagogas, psicopedagogos, de toda esta gran comunidad científica que se ha ido formando de un tiempo a esta parte. ¿Qué más me queda por decirles? Me queda por decirles que acá están las referencias bibliográficas a nivel general. Lo que yo les acabo de presentar parte de una propuesta metodológica. Yo me formé, mi magíster es en investigación social y desarrollo, y no podía creer que no hubiese formas de investigar en psicopedagogía que fuesen propias. Y en estos años me he aventurado a tratar de modelar ciertas maneras en donde surge identidad psicopedagógica desde la investigación científica. Así que con mucha humildad, respeto y cariño por mi profesión y todos ustedes les presento esta propuesta para que la destruyamos o la construyamos juntos y juntas, porque eso se trata del desarrollo del conocimiento científico. Muchas gracias a todos y todas. Comuniquémonos, si quieren nos comunicamos. Y acá está el correo electrónico del Centro de Estudios Psicopedagógicos Trepen, certrepen@gmail.com, y por supuesto en la página web .org. Muchas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias, Mariana. Qué bueno que está el tema, que vamos viendo cómo se van concatenando desde la primera conferencia hasta la última. No fue intencionada esta organización de las conferencias del orden, pero creo que me salió muy bien. Al final de cuentas. Parece excelente. Excelente, porque se dio un tema entrelazado con el otro. Fue maravilloso, yo estoy muy contenta. Bendita suerte, ¿no? Cuando hablamos de que la causalidad no es todo, aquí vienen las casualidades. Pues hay muchas cosas que decir, Javiera. Yo estoy seguro que hay muchos comentarios. Por cuestión de tiempo, respecto a la audiencia, a todos, voy a iniciar, tal vez mencionemos uno o dos. La doctora Miramontes nos hace una pregunta, no sé si la prefiera verbalizar usted, doctora, o quiere que yo la lea. Como guste, si gusta, la puedo comentar. Por favor, gracias. Ajá, ok, pues doctora, muchas felicidades, la verdad es un gusto escucharla, un honor, conocer a personas que están dedicadas en este campo, ¿no? Y bueno, pues ahora se entiende el por qué ha logrado ese posicionamiento, ¿no? Que ha ganado allá en Chile. Felicidades nuevamente. Y bueno, pues mi pregunta va en relación precisamente a esto que vimos en la presentación sobre este paradigma complejo, desde ese enfoque holístico integrativo. ¿Usted qué nos recomendaría así de manera concreta para llevar a cabo la recolección de datos, considerando los instrumentos y técnicas desde estos paradigmas y enfoques? Muchas gracias nuevamente, doctora. Un honor. Gracias a usted, doctora, por la pregunta, y también agradecer porque este es un tema que a mí me apasiona tanto. Rodrigo lo sabe. Rodrigo está ahí tras bambalinas también y sabe que yo en metodología creo que es lo que más me gusta, y es bien curioso, porque a la gente no le gusta metodología de la investigación. Yo acá encontré un lugar donde me siento súper cómoda. A mí me gusta mucho tratar de ordenar las cosas. Y respecto a las técnicas, instrumentos, métodos, doctora, le puedo decir que aquí entra lo de la ética. Aquí entra lo de la posición política que hablaba Rodrigo. ¿Por qué? Porque vamos a entender que, como dije en la presentación, van a haber tantas formas de aprender o tipos de aprendizaje como personas que aprenden en el mundo. Y la psicopedagogía, me niego a creerla como una ciencia de manuales. Las personas somos distintas, procesamos de manera diferente, tenemos subjetividades y generamos intersubjetividades colectivas también. Por lo tanto, lo que se requiere es conocer la amplia gama de posibilidades de utilización de instrumentos y procedimientos metodológicos para la investigación psicopedagógica. Aquí podemos nombrar estas cosas. De hecho, te voy a contar una anécdota. Hace poco me puse a hacer un curso de Big Data.
¿Por qué? ¿Por qué una psicopedagoga quiere estudiar Big Data? Porque creo que es necesario conocer herramientas, conocer técnicas, conocer procedimientos que nos permitan abordar el aprendizaje humano desde todas las miradas que sean necesarias de abordar. Psicometría, sociometría, elaboración de test estandarizados, elaboración de pruebas que son informales, que se les llama informales, aunque yo creo que si están bien hechas no lo son, entrevistas de campo, análisis de discurso, análisis de documentación histórica. Todas las técnicas que nosotros conocemos nos van a servir en la medida en que sean necesarias de utilizar. No sé si respondo con eso su pregunta, doctora. Muchas perfecto, gracias perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Mil gracias. Gracias a usted. Bueno, permitiéndome, aunque soy el moderador, voy a hacer un poquito de trampa. Abundando en la pregunta de la doctora Miramontes, cuando nos haces referencia sobre la psicometría, la sociometría, etcétera, nos hablas de abordajes metodológicos ya construidos desde otras disciplinas. A mí me queda la duda, hablabas de la construcción de técnicas propias. ¿Cuáles son esas técnicas propias que has construido, que han abordado? Yo creo que al menos a mí es la provocación que me hizo la pregunta inicial de la doctora Miramontes, ¿no? Sin querer ser inquisitivo, pues a mí se me llama mucho la atención. He estado viendo, si me permiten, tal vez resulte muy familiar para alguien, pero para mí resultó totalmente nuevo, la autoetnografía. Es como una construcción narrativa de la propia experiencia y el rescatar ese proceso de aprendizaje y compartirlo. Y es por lo que entendí, es como un método emergente, relativamente nuevo, pero muy criticado y poco aceptado por esos grupos elitistas que mencionabas desde el inicio, ¿no? Se me ocurrió, por ejemplo, esa abordaje metodológico, pero sé que no es propio de la psicopedagogía. Yo me pretendía preguntarte cuáles son específicamente esas técnicas o métodos que has desarrollado y que nos pases material sobre eso, pues para aprender de ti en ese sentido. Maravilloso, Rubén. Yo feliz respondo a esa pregunta. Existen varios métodos propios, o más que métodos, podríamos hablar de instrumentos, de procedimientos metodológicos que son propios. Voy a mencionar uno que yo ocupo, que con Rodrigo hemos trabajado, pero que no lo creamos nosotros, que es la entrevista operativa centrada en el aprendizaje, que es la EOCA de la epistemología convergente, que es psicopedagógica, por ejemplo. Vamos a hablar también de la evaluación psicopedagógica mediada, que es una técnica que desarrolló Rodrigo Espinosa para poder evaluar psicopedagógicamente el aprendizaje de menores en contextos de institucionalización acá en Chile. Por mi parte, yo he desarrollado instrumentos de evaluación psicopedagógica que tienen la particularidad de que si bien toman prestado, como hablábamos, ¿cierto?, desde esta lógica transmetodológica, toman prestado elementos de la psicometría, de la sociometría, de la estadística descriptiva, inferencial y otras cosas, tienen la particularidad de que son psicopedagógicos porque responden a las tres dimensiones básicas del aprendizaje humano. Y aquí también quiero proclamar una acepción nueva probablemente, que es que todo lo que sea psicopedagógico, para que sea psicopedagógico, debe responder a tres elementos fundamentales. A una dimensión cognitiva del aprender, a una dimensión afectiva del aprender y a una dimensión cultural o sociocultural del aprender. Hay un instrumento que yo creé hace poco tiempo, no, hace tanto tiempo ya en realidad, que es un instrumento para evaluar el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de educación superior, y es un instrumento psicopedagógico, que si bien desarrolla baremos, ¿cierto?, está validado, pasó por todo el proceso estadístico que exige la psicometría, tiene esta particularidad de que está construido al alero de estas tres dimensiones. Entonces, tenemos un terreno, Rubén y colegas, tenemos un terreno sumamente fértil para desarrollar métodos y técnicas. Solo que yo les planteo humildemente que para que sean psicopedagógicas, para que estén revestidas de esa identidad, deben responder a estas tres dimensiones básicas que configuran el aprendizaje del ser humano. Espero haber respondido, Rubén, con eso. Yo creo que amerita una discusión mucho más amplia que tal vez no sería ni de horas ni de días,
porque a mí me parece que por momentos haces abordaje de lo que sería un objeto de estudio más que de un método. Eh, pero bueno, creo que esto es precisamente lo que nos va a permitir continuar con este Sí. espacio, con este seminario, y con el afán de no monopolizar la palabra. No sé si alguien más tenga algún comentario que hacer, tomando en cuenta que ya es la última conferencia, cerramos hasta mañana. ¿Alguien que quiera comentar algo? En Facebook no vi ninguna pregunta, por eso no he comentado nada de Facebook. A mí me parece muy retador esta propuesta. De veras me reta muchísimo lo que nos proponen, y de veras la felicito por esta exposición y por esta invitación a la reflexión acerca del campo de la investigación de lo que llamaríamos la disciplina de la psicopedagogía. Yo empiezo a tener mis propios conflictos acerca de cómo vemos todo esto, ¿no? Por un lado, hablamos de que el objeto de estudio es el aprendizaje, y yo me pregunto, entonces, ¿qué diferencia habrá entre el sujeto que aprende como objeto de estudio? ¿Sí? Entonces, yo creo que aquí nos hay una invitación muy, muy particular para poder entrarle a este campo de la investigación, desde ir definiendo nuestros propios alcances y nuestras propias definiciones acerca de lo que vamos a entender como esta identidad de la psicopedagogía. Muchas gracias por estos desafíos, maestra. Gracias, César. Sí, de hecho la intencionalidad de César, yo estaba un poco nerviosa, le comentaba a Rodrigo, porque es bastante atrevido proponer y también atreverse a que destruyas lo que tú estás proponiendo, pero es la idea. La idea siempre es realizar estos análisis, poder confluir en algunas cosas, poder estar en desacuerdo y en comunidad lograr acuerdo, que es lo que nos falta también para poder realizar esta verdadera integración de la identidad psicopedagógica. Así que por mi parte estoy muy contenta y agradecida de la escucha de cada uno de ustedes. Y yo creo que mucho de este trabajo y de estos avances se tienen que hacer en comunidad. Sí. Tienen que dialogarse y tienen que hacerse en comunidad, y yo por eso aplaudo esta iniciativa de que podamos hablar y poder, al menos en poquito tiempo, pues presentar todos estos desafíos. Gracias, maestra. Gracias, César. Y enriquecer los argumentos al escucharnos y al ser escuchados, al ser cuestionados, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando dices que la psicopedagogía se centra en el aprendizaje, o ese es como el objeto de estudio primordial o hegemónico. Yo cuando enseño los modelos de intervención psicopedagógica, que es una materia que doy aquí en la facultad, yo más bien hablo del desarrollo. Tú esas tres dimensiones que manejas como necesarias a tomar en consideración, el aspecto físico, el aspecto cognitivo, el aspecto de las relaciones afectivas y sociales, eso nos lo enseñan cuando aprendemos la psicología del desarrollo, ¿no? Esos cursos introductorios cuando estudiamos en estas áreas que nos van introduciendo a Piaget, a Pavlov, incluso a Freud, etcétera, esos libros condensados, sintetizados de toda la historia del conocimiento en torno al desarrollo humano, es lo que me recuerda. Yo por eso cuando enseño, cuando empiezo mi clase, yo siempre digo, ¿qué es la psicopedagogía? Y yo les digo que el objeto es el desarrollo humano, no solamente el aprendizaje, porque el aprendizaje ciertamente es algo fundamental, pero lo veo como algo más complejo y más completo pensar sobre el desarrollo. Aquí es otro tema que vamos a abordar mañana, porque mañana vamos a hablar sobre los fines, vamos a hablar sobre los objetos de estudio, sobre los métodos, claro, y sobre la identidad del psicopedagogo, ¿no? Que sin querer esos temas ya los hemos abordado en este día, pero creo que mañana va a estar muy interesante porque va a haber una interlocución, la oportunidad de respondernos unos a otros, ¿no? Y de compartir puntos de vista. Si no hay algún otro comentario, Rubén, como comentario final, decir que estoy completamente de acuerdo contigo en lo que tú hablas del desarrollo humano, porque está vinculado. Hay una vinculación. Ahora, hay sutilezas del lenguaje, y ahí me hace mucho sentido también lo que planteaba Mariana. Hay cosas del lenguaje que quizás debiésemos trabajar en la propia psicopedagogía para que nos permita tener una comunicación común, porque si empezamos a analizar cada punto, quizás en más detalle, con más tiempo, por supuesto, nos vamos a dar cuenta que probablemente estemos hablando todos de lo mismo.
porque hay algo en el inconsciente, hay algo que se siente, hay algo que, una curiosidad, ¿cierto?, que hay desde el campo psicopedagógico que se vincula fuertemente en cada uno de los territorios y en cada una de las partes donde nosotros realizamos nuestro quehacer. Que está vinculado al aprendizaje, sí, que está vinculado al desarrollo, un desarrollo positivo, un desarrollo del bienestar, que está vinculado también a generar técnicas, métodos, que está vinculado a entender estas dimensiones que son básicas y que yo me atreví también a definir como un sistema interrelacionado de interpretaciones subjetivas, a ese nivel, pero que de una u otra manera, en comunidad, ¿cierto?, vamos a lograr discernir cuál sería el lenguaje en el cual nos vamos a entender todos y todas. Yo creo que este evento tiene esta particularidad, por eso estoy tan contenta y agradecida, porque nos está permitiendo a nivel iberoamericano, y para la gente que está escuchando, tomemos el peso, nos está permitiendo poder consensuar un lenguaje desde una comunidad científica emergente. Y esto es maravilloso. Así que agradecer nuevamente por permitirnos ser parte de esto y a seguir, porque esto se viene maravilloso. Gracias, Rubén, por todo. Comparto tu entusiasmo. Ahí también uno reconoce los sesgos. Ahorita que me dices eso, tal vez mi definición que tengo de aprendizaje es una definición muy sesgada hacia procesos cognitivos internos, más que a ese aprendizaje que se lleva también en la interacción sociocultural, ¿no? Que es esa parte que tú retomas y a lo mejor yo estoy soslayando. Desde luego, está muy sabroso esto. Es maravillosa la discusión. Creo que la maestra Kim Ochoa tenía algo que comentar. Bueno, nada más primero felicitar a la doctora Carrasco y hacer nada más un comentario que seguramente mañana también vamos a tener oportunidad de continuar sobre cómo se sirve la pedagogía de otras disciplinas. Y es algo que también había puesto un comentario ahí relacionado con la charla o la ponencia que nos presentó el doctor Rodrigo. Para mí, así como a la doctora Carrasco le apasiona hablar de metodología, a mí me apasiona hablar de comunicación. Soy comunicóloga de formación. Y después decidí fusionar esta comunicación, bueno, con las tecnologías aplicadas a la educación, con un máster y después con estudiar, bueno, la otra maestría de educación, porque comencé a encontrar esta hilación sobre estas disciplinas. Y para mí, en lo personal, la comunicación es una de las disciplinas básicas o principales o importantísimas cuando hablamos de la psicopedagogía, cuando hablamos de este proceso de enseñanza, que quizá pues también al día de mañana podamos ahondar un poquito más, ¿no? Pero me llamó mucho la atención lo que mencionaba la doctora Carrasco sobre cómo se sirve todas estas disciplinas y que también permitiría en un momento dado la investigación al respecto. Era nada más comentar y agregar esa parte. Levanta la mano, doctora. La doctora, ¿quién habló? Perdón, no identifiqué. Más adelante. ¿Qué tal? Pues muchas gracias también, doctora Carrasco, muy, muy interesante. A mí me llama mucho la atención las 3 dimensiones que nos comparte, porque tenemos materias en las que se trabaja la evaluación psicopedagógica, ¿no? Y dependiendo las necesidades o la problemática que los padres o los tutores nos hagan referencia, pues es en ese sentido que se eligen el tipo de instrumentos para indagar en qué puede estar ocurriendo, ¿no? Pero me llamó mucho la atención porque de repente nos podemos ir como a la parte con la parte cognitiva y elegimos una serie de pruebas, y si el motivo de consulta es como afectivo o socioemocional, pero creo que si vemos en conjunto, como usted decía, las 3 áreas, pues de fondo, lo mencionaba también el doctor Rubén, ¿no? Puede estar ocurriendo más allá de lo que a simple vista se vea en el aprendizaje. Entonces, creo que lo que nos ha faltado es como integrar estas 3. Si evaluamos, bueno, hablo a nivel personal en la práctica con los chicos, les decía, dependiendo del motivo de referencia, pues elegimos y nos vamos cognitivo, afectivo o cognitivo, social, pero algunas veces creo que dejamos una de estas 3 y tal vez ahí el alcance podría ser mayor, que pudiera estar afectando en el desempeño pues académico, ¿no? O podría ser social, dependiendo. Me deja pensando, como bien nos comparte, si integráramos los 3 siempre, usando diferentes instrumentos,
¿cuál sería el alcance y la mejora de oportunidad para los chicos en este caso, ¿no? Pues esa era mi aportación, comentarios. Gracias. Solo agregar al respecto, colega, que nosotros con Rodrigo Espinosa particularmente lo que señalamos de esa necesidad de integrar, ¿cierto?, estas dimensiones básicas, entendiéndola yo particularmente como un sistema, ¿cierto?, un sistema complejo, un sistema caótico, de hecho, es que nos va a permitir generar, a partir de la evaluación psicopedagógica, la mejor representación de la situación de aprendizaje de una persona. Esa va a ser la finalidad última. Si nos falta una pata de la silla se va a caer. Así se grafica. Si nosotros logramos abordar las dimensiones que componen el aprendizaje humano, por supuesto las que están a nuestro alcance, porque si empezamos a bifurcar las dimensiones no terminamos hoy día. Sinceramente no alcanzamos a terminar, nos van a faltar años de vida y de conocimiento para poder llegar a eso. Pero si abordamos estas 3 dimensiones básicas, probablemente nos falte menos para llegar a esa mejor representación del aprendizaje humano. Eso planteamos nosotros desde acá. ¿Y cómo se relaciona esto que comentas de las 3 dimensiones que se separan sí, se separan por cuestiones analíticas y didácticas, pero en la integridad del ser humano, en la realidad la naturaleza no es separable en ese sentido, ¿no? Eso lleva a lo que planteaba Rodrigo sobre esa necesidad del un enfoque más naturalista, ¿no? Regresar a ese entendimiento de la integridad, de lo complejo, y no solamente de aprender a separar, a seccionar con fines didácticos y creamos que las cosas son así, ¿no? Que vienen por compartimentos, ¿no? Pues lo dicho, muchísimas gracias, Javiera, muchísimas gracias, Rodrigo, muchísimas gracias, Luis, Mariana, que ya se retiró, maestra Kim Ochoa, maestra Fajardo, maestra Judith, la doctora Montoya, la doctora Miramontes, a la doctora Carla, que ya se retiró, a Iván, a Acer, que nunca supe quién era Acer, muchísimas gracias por su generosidad, muchísimas gracias a quienes nos han seguido por Facebook. La invitación sigue para que el día de mañana retomemos las actividades de este primer seminario iberoamericano de psicopedagogía con la conferencia del doctor César Zavala, que dicho sea de paso, el primer psicopedagogo en México. Ya sabrán las de cosas que tendrá que contarnos sobre la psicopedagogía en México. Espero que, estoy seguro que tiene la habilidad para comprimirlas en una hora, ¿no? Todas esas experiencias, y si no, continuamos posterior de la conferencia del doctor Zavala con esta mesa redonda, que ahí vamos a tener un par de horas para tener una interlocución un poquito más profunda, tal vez, incluso si se puede, algunos debates, y la última hora de cierre. Pues mañana creo que viene ya el cierre justo de este primer día tan tentador, tan emotivo, y creo que mañana las actividades pues van a estar al mismo nivel, y estoy muy entusiasmado, agradecido, de nuevo, muy agradecido por su generosidad. Qué ideal hubiera sido que nos pudiéramos encontrar vis a vis, físicamente acá, haberlos compartido un poco de Tijuana y de México, pero ya esperemos que esta situación que tanto nos ha afectado a nivel global, que si bien estadísticamente no son representativas las víctimas, sí han afectado a muchas personas, pues esto se termine pronto y podamos retomar ese tipo de movilidad, ¿no? Y pues por lo pronto utilizamos estos medios tan constructivos, tan baratos incluso. Muchísimas gracias y pues nos vemos mañana. Okay. Abrazo desde Tijuana. Abrazos a todos, cuídense. Abrazo. Gracias, hasta mañana. Gracias. Bye bye. Hasta luego. Gracias, bye.